Gracia divina en la fidelidad. Lucas capítulo 1 versículos 1 al 10. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar, conforme a la costumbre del sacerdocio, en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. En resumen, Lucas escribe a Teófilo para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. En los días de Herodes, rey de Judea, un ángel se le aparece a Zacarías cuando está ejerciendo su rol de sacerdote. En el sorteo que se hacía de costumbre, quedó elegido para servir en el templo. Zacarías y Elisabet son justos delante de Dios, pero no tienen hijos y son de edad avanzada. La primera parte de la ayuda a la meditación se titula Propósito y los valores bíblicos. Lucas era un médico griego de Antioquía, Siria. Conoció a Jesús gracias a Pablo y desde aquel día se convirtió en un fiel colaborador del apóstol. Puesto que ya muchos habían tratado de relatar la historia de Jesús, Lucas señala que él investigó con diligencia todas las cosas desde su origen, por lo que asegura que sus escritos son confiables. La razón por la que decide escribir su evangelio es para demostrarle a Teófilo que aquello en lo que ha sido instruido es verdad. La Biblia es un libro altamente confiable, demostrado a lo largo de la historia, que nos brinda datos precisos y ciertos sobre Jesucristo. Cada día debemos leer con diligencia y meditar en la palabra de Dios por cuanto contiene el mensaje de salvación. ¿Cómo y con qué propósito escribió Lucas este libro? ¿Por qué debemos leer y meditar cada día la palabra escrita de Dios? La segunda parte de la ayuda a la meditación se titula Justos en los mandamientos. Dios concede su gracia a los que cumplen con fidelidad su llamado. El sacerdote Zacarías y su esposa Elisabet eran justos delante de Dios. No eran perfectos, pero habían dado lo mejor de sí para cumplir todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No obstante, ellos tenían un dolor muy grande. No habían podido tener hijos y ya eran de edad avanzada, considerando que en aquella época había unos 18.000 sacerdotes en promedio y que cada uno tenía solo una oportunidad en la vida para poder ministrar en el templo, se concluye que cayó la suerte sobre Zacarías por providencia de Dios, ya que recibiría una gracia muy especial justo en ese momento. El dolor que padecemos tiene un propósito divino. Cuando obedecemos a su palabra y cumplimos el llamado con fidelidad, Dios nos concede su gracia. ¿Qué significa que Zacarías y Elisabet eran justos? ¿Con qué propósito ha permitido Dios la aflicción en mi vida? La carta a Dios dice: Padre, gracias por permitirme postrarme ante tu palabra desde el primer día del año. Aunque a veces me siento agotado por las tareas diarias, confío en tu providencia y pondré mis ojos en ti, Dios. Siembra tu palabra en mi vida y corazón y ayúdame a anunciar a otros tu gracia y tu amor. El ensayo para meditar se titula El músculo bíblico. Quienes no saben nadar pueden hacer el estilo del perrito cuando se meten al agua, porque así utilizan los mismos músculos que necesitan para desplazarse en la tierra.
A pesar de que lo más efectivo sería emplear la técnica para nadar, la mayoría de personas que no han recibido este tipo de entrenamiento terminan moviendo las piernas y los brazos como si estuvieran caminando. Lo mismo sucede en la vida de fe. El cristiano que no tiene un músculo bíblico desarrollado normalmente vive como lo hacía antes de conocer a Jesús. Por eso, aunque asiste a la iglesia, solo usa el músculo secular. Hasta que no fortalecemos el músculo espiritual, obramos y pensamos con los paradigmas del mundo, incluso teniendo el deseo de seguir las instrucciones de la Biblia. Es por esta razón que en las situaciones difíciles reaccionamos instintivamente, es decir, con los comportamientos previamente aprendidos en lugar de obedecer la voluntad de Dios. La única manera de corregir este patrón es practicar la obediencia, meditando cada día en la palabra. Si persistimos en ese camino sin importar lo incómodo y difícil que sea, fortaleceremos el músculo espiritual hasta que empecemos a pensar y actuar de acuerdo con la palabra. Una vida llena de su gracia se inicia cuando renunciamos a vivir por nuestras fuerzas y nos sometemos por completo a su voz. Buenos días, hermanos, bienvenidos al primer devocional del año 2020-22. Por la gracia del Señor hemos llegado hasta aquí. Comenzamos un nuevo año poniendo todas nuestras expectativas para que el Señor obre en nosotros un año realmente diferente. Diferente a veces no significa que sea todo color de rosas. Diferente significa que el Señor empiece a obrar en nuestras vidas, que podamos tener un año confiando en el Señor, declarándole a Él el soberano de toda nuestra vida. Y hoy comenzamos con el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el Evangelio que escribió justamente Lucas, que fue un médico, y por las características de él hizo una gran investigación acerca de todos los hechos que se conocían hasta ese momento acerca de Jesucristo. O sea que es un libro muy confiable, un libro que detalla todas las situaciones alrededor de la persona de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y justamente comienza describiendo cómo es que Zacarías y su esposa Elizabeth, ¿no?, tienen la gracia de recibir un llamado. Más adelante veremos que ellos serán los papás de Juan el Bautista, aquel que iba a anunciar al Señor, anunciar que el Señor vendría y que Él establecería su reino. Y se sabe justamente de Zacarías y de Elizabeth que tenían este problema de que eran estériles, que no podían tener hijos y que ya estaban en avanzada edad. Y aún a pesar de eso, Dios obra un milagro en los tiempos perfectos, en los tiempos en los cuales el Señor ha establecido. Aprendamos a confiar en el Señor, en sus tiempos, que este año 2022, que comienza ahora, en el día de hoy, traiga sus tiempos y aprendamos nosotros a confiar en Dios en todas las situaciones, aún en medio de la adversidad y de la tribulación. Dios tiene todo bajo control y desde el principio de los tiempos, Él ya ha actuado para que nosotros en este día podamos conocer al Señor, podamos aferrarnos a Él, podamos ver su visión y confiar en Él plenamente. Lo que tenemos que hacer nosotros es justamente confiar y tener fe en Dios y confiar que Él es Dios todopoderoso y que tiene todo bajo control. Oremos. Señor, te damos gracias en este primer día del año 2022 y queremos honrarte primeramente a ti, entregarte desde temprano, Señor, nuestras primeras horas, entregarte a ti nuestros primeros pensamientos y darte a ti la gloria por todo y aprender a confiar en ti. Que en este nuevo año podamos nosotros confiar en ti, caminar en tu presencia, avanzar, conociendo tu palabra, Señor. Por eso te pedimos que nos des sabiduría, inteligencia para entender tu palabra y poder avanzar día a día en ti.
Señor, te damos gracias por todo. Te pedimos que bendigas este año que comienza. No sé si como cosas materiales o económicas, pero sí, Señor, por sobre todo con tu presencia. Bendícenos con tu presencia. Y sabemos que todo lo demás va a ser añadido. Gracias, Dios, por todo. Encomendamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús oramos.